Nombre: Iván Fernando Budassi. Edad: 50 años. Lugar de nacimiento: Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Cargo: Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Puestos laborales: Asesor del Ministerio de Producción de la provincia, Director de Recursos de Seguridad Social de la AFIP y Diputado Provincial. Partido: Frente para la Victoria. Frases polémicas. Budassi sobre evasores. Scioli me pidió que salga a cazar fuera del zoológico. Hacia el 2015, todos los que trabajamos con Scioli nos ilusionamos con que él va a ser el próximo presidente. Bueno, hoy tenemos una visita en el estudio de QM, que es nada más y nada menos que el hombre que se ocupa de recaudar los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Es un cargo complicado, ¿no? Iván Budassi, desde diciembre del año pasado, asumiste como titular de ARBA. Y además de ser un cargo complejo, digamos, sin el cobro de impuestos no existe la posibilidad de realizar políticas de Estado, ¿no? No hay Estado, directamente. No hay Estado, entonces es un rol central. Pero además cobró en los últimos días, se puede decir en las últimas semanas, mayor notoriedad porque a partir del prolongado conflicto con el sector docente, el gobierno de la provincia anunció que no se va a recurrir a deuda para poder afrontar ese incremento salarial que finalmente se otorgó, sino que va a tener que incrementarse la recaudación de la provincia. ¿Y cuánto se tiene que incrementar y cómo se va a hacer para lograr eso? Bueno, básicamente creo que tanto vos como quienes nos ven recordarán que hubo una fuerte polémica sobre el fin del año pasado y la legislatura no votó la actualización del impuesto inmobiliario que se proponía inicialmente, recordarás que era del 18%. Sí. Y bueno, el primer desafío que me planteó el gobernador fue cumplir con la meta presupuestaria, aunque ese aumento no había sido, o esa actualización, la verdad, porque era actualizar hasta los precios. ¿De cuánto a cuánto? No, es simplemente la base que tenía en el año 2013, aumentarla a un 18%, porque los de suma fija, digamos, esto tienen que ser aprobado por la legislatura a ver cuánto se incrementan año a año. El impuesto inmobiliario para nosotros, el gobierno de Daniel Scioli había hecho un esfuerzo muy importante en el año 2012, te acordás que eso trajo una gran polémica. Luego de 50 años de no hacer un revalúo rural, se llevaron las tierras a parámetros razonables de mercado o cercanos al mercado, porque nunca, la verdad, nunca están exactamente igual que reflejan lo del mercado, pero sí se lo había puesto en valores razonables. Con el aumento de precios y con la movilidad de la economía, del dólar, etcétera, se quedó desactualizado y lo que se pretendió hacer era modificar esa base. Eso no se logró en la legislatura, no tenemos mayoría y el primer desafío, decía, era juntar los 87.000 millones de pesos que preveía el presupuesto, que tenían dentro de sí ya el aumento del 18% que no estuvo, bueno, hacer los esfuerzos para trabajar en este sentido y juntarlos igual. ¿Y esto cómo? Bueno, combatiendo la evasión. La expresión que utilizó en esa primera reunión el gobernador fue cazando fuera del zoológico. Y en este mes, diría, tan complejo de las negociaciones con los docentes y con el resto del arco gremial estatal en la provincia de Buenos Aires, tuvimos un mes complejo, duro. Había alguien que tenía que llevar la cara de las negociaciones, el ministro Cuartango, los diferentes ministros de cada área y la ministra de Lucía, y detrás el equipo que tratamos de ver de dónde conseguíamos los fondos, porque el otro mandato claro del gobernador es no endeudar a la provincia para el pago de gastos corrientes o de salarios. Entonces, lo que el gobernador ya me había planteado era si podíamos pensar un plan de pago, lo que generalmente se conoce una moratoria, con una doble finalidad, es decir, primero destinada, como nunca se había hecho, al pequeño contribuyente, aquella persona. De los 2,5 millones de deudores que tiene la provincia, el 70% son pequeños deudores, de un promedio de deuda de 6.000 y algo de pesos, que visto globalmente pueden parecer cifras pequeñas, pero para la persona que está afectada por eso, y que otra cosa que nos pide el gobernador es, bueno, favorecer a aquel que ha tenido siempre una conducta cumplidora y que por algún motivo no está cumpliendo en este momento, ver cómo podíamos
darle un puente de plata especial para que pagara. Y simultáneamente que esta gente, el pequeño deudor, aquel que se lo favorecía con un plan especial, tuviera conciencia que esto iba a estar destinado a lo que se acordó el pasado viernes. La oferta siempre estuvo vinculada a cuántos recursos podíamos obtener. Estuvimos estudiando a cuánto podía ascender lo que nosotros podíamos recaudar por este impuesto, por este plan especial para pequeños contribuyentes. Llegamos a la cifra de 850 millones y en torno a eso fue la cifra final en la que se acordó el viernes. El incremento salarial. El incremento salarial Es decir, que esos 850 millones extra que implica para el presupuesto de la provincia saldría de la posibilidad de normalizar el pago de impuestos a pequeños y medianos contribuyentes. Efectivamente. Diría más bien son pequeños y no medianos, porque son para aquellos que tienen... Claro, 6.000 pesos. Claro, sí. son deudas, por ejemplo, aquellos que tienen una evaluación fiscal de su casa no superior a los 150.000 pesos, o un automotor cuya evaluación fiscal no supere los 90.000, o aquellos pequeños comerciantes, por eso la mayoría son personas físicas. Después, para el resto, existe un plan de los tradicionales que tenía ARBA, porque nosotros tenemos que tener presente que ya en el presupuesto se nos obligaba a recaudar 2.600 millones de pesos de estos planes de pago, del recupero de deuda antigua, y ahora le sumamos esta autoexigencia, si se quiere, de 850 millones de pesos más, porque bueno, no hay otra forma genuina de financiar que no sea con ARBA. ¿Y generalmente son deudas de impuestos inmobiliarios o...? Diríamos que estamos en tercios de los 3 impuestos más importantes que tiene la provincia: inmobiliario, automotor e ingresos brutos. Y el otro punto es, yo escuchaba cómo se manejaban cifras con alguna liviandad en estos días, y bueno, ¿qué representa 850 millones de pesos? Bueno, mi pago es Bahía Blanca, yo soy de ahí. El presupuesto de Bahía Blanca, con el cual se pagan todos sus empleados públicos, su hospital municipal, que insume un tercio del presupuesto bahiense, y el resto de lo que hace un municipio, ronda los 1.000 millones de pesos. O sea, que este esfuerzo adicional que tiene que hacer el gobierno, pero que también le pedimos a los contribuyentes que nos ayuden, es importante. Por eso es que las cuentas de este año van a estar ajustadas, y por eso también es que las negociaciones duraron lo que duraron y con el desgaste que para todos tuvo. Entiendo que para los docentes fue muy duro, pero para nosotros también, porque, como decía siempre el ministro Cuartango, no hay peor sueldo que el que no se puede pagar. Ahora, también en los últimos días ha habido algunas versiones que hablan de la posibilidad de que el gobierno envíe a la legislatura un proyecto de ley impositiva. ¿Esto es así? ¿Se está evaluando algo de eso o no? La verdad es que el mandato del gobernador es pensar con la situación en la que estamos hoy. Más allá que no tengo conocimiento que se esté trabajando en un paquete impositivo, nosotros debemos tener presente que nosotros, cuando lo tratamos de impulsar, no lo pudimos pasar. Así que depende de cómo están las cuentas, pero también de la realidad que nosotros tenemos en la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia. En su momento, digamos, esta imposibilidad de acordar ese impuesto, de aprobar ese impuesto, fue la negociación con el Frente Renovador también, para poder, digamos, negociar una aprobación del presupuesto. La verdad es que nosotros queríamos ir adelante con esto, y con la aprobación del presupuesto no nos aprobaban esto y nosotros no teníamos los votos necesarios tampoco para hacerlo. Entonces el acuerdo global fue este. Pueden cambiar las situaciones, la situación política de la provincia, esto es muy variable, pero claramente nosotros no estamos trabajando en ningún tipo de impuestos, y el gobernador nos impuso la tarea de buscar solucionar el problema con la estructura tributaria que hay, por un lado, combatiendo la evasión, y en esto hemos hecho también, siguiendo instrucciones del gobernador, una reforma muy importante. ARBA tiene a lo largo y a lo ancho de la provincia 2.000 personas desplegadas, 2.000 trabajadores de ARBA, a quienes le estamos pidiendo que, un poco subidos a la innovación tecnológica que ha tenido ARBA, que hace que cada vez vaya menos gente a nuestro centro de servicio, también se conviertan en agentes de fiscalización. La recaudación puede aumentar, se puede combatir la evasión yendo a la calle, y también con otra herramienta fabulosa que yo creo que hemos podido conseguir, y que en esto hemos contado con la ayuda del Gobierno Nacional y de la AFIP, que es integrar las bases de datos. Nosotros tenemos ahora la posibilidad de ir a pescar los datos o de hacer cruces de datos con la base de datos de AFIP, y lo mismo puede hacer AFIP con nosotros. Y nosotros a AFIP también tenemos otra cualificación especial que tiene la gente que trabaja en ARBA, porque se ha invertido mucho dinero en fierros, en computación, pero también en capital humano, que es la lectura satelital de imágenes, que no solo nos permite descubrir, como hemos descubierto, más de 10,5 millones de metros cuadrados, 101.000 partidas que están denunciadas como baldías y que arriba tienen construcciones, sino también ayudar a combatir la evasión en el campo. Nuestros técnicos
han ya depurado su capacidad técnica precisamente para saber qué hay sembrado en cada parcela de la partida de cada partida de Buenos Aires, qué hay allí arriba, qué tipo de cultivo y cuándo se lo ha cultivado, cuándo se lo cosecha y qué producción tiene. Esta es una base de información riquísima que vamos nosotros a compartir con AFIP y que nos permitirá también realizar un mucho mejor control en el sector rural. Es decir, del sector rural, la posibilidad de aumento del impuesto inmobiliario, eso quedó descartado. Por el momento, bueno, eso quedó descartado porque no se pudieron conseguir las mayorías, entonces no en el horizonte no aparece como posible una suba de impuestos. Nuestro enfoque claro en todo sentido es combatir la evasión. Ahora, vos hacías hincapié en que hay alrededor de 2,5 millones de evasores en general. No, de deudores. De deudores, perdón. Después de evasores, otro tema, de deudores. Ahora, y que hay un porcentaje amplio de pequeños deudores. Sí, ahora, el 70% de los 2.500.000. Son pequeños deudores. Ahora, los grandes deudores, ¿quiénes son? ¿Qué son? ¿Empresas? ¿Propietarios de campos? Las grandes deudas, digamos, están generalmente en cabeza de empresas. Ya no existen prácticamente explotaciones rurales grandes en cabeza de personas. Claro. Son siempre empresas. Por eso el cambio de perfil es notable. Cuando uno hace ese corte, ve cómo cambia la configuración de las empresas y de los sectores. La verdad es que no se puede establecer un lugar como el gran evasor o el sector que evade. En esto nosotros lo que tenemos que tener presente es que en estos 2.500.000 está la gente que está dentro del sistema y de la deuda que nosotros ya tenemos determinada. Nosotros estamos tratando de con esta ayuda tecnológica y con este trabajo conjunto que estamos haciendo con AFIP, es buscar en los diferentes lugares las inconsistencias que tenemos. Nosotros, como decíamos, tenemos más de 40 profesionales. ARBA, a partir de su creación del año 2007, ha invertido mucho en recurso humano, ha formado profesionales en Canadá y en Estados Unidos que ahora permiten tener esto que sinceramente es un avance tecnológico no solo a nivel nacional, sino diría de los mejores a nivel mundial, porque no es que uno mira con una foto qué es lo que hay. Son imágenes satelitales que hay que interpretarlas, porque lo que se interpreta son las ondas que se emiten, la mayoría de ellas que no ve el ojo humano, y que permiten con precisión saber incluso si hay cultivos de papa o de cebolla. Por ejemplo, hay un tema interesante que fue la primera vez que lo usamos este año. No solo los temas de casas. Sí, eso también te voy a preguntar, obviamente. Pero en la zona mía, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Villarino, se siembra mucha cebolla. Y era un lugar donde nosotros siempre sabíamos, nosotros me refiero a las agencias AFIP, y yo también trabajé en AFIP, por eso digo nosotros. AFIP y ARBA siempre sabían que había una gran evasión y sobre todo un gran trabajo en negro, de mano de obra esclava, de mano de obra infantil, pero la verdad que era muy difícil encontrarlos, porque hay que llegar en el momento preciso al lugar indicado. La zona nuestra es una zona donde hay mucha extensión de campo y por allí se siembran 2 o 3 hectáreas dentro de un campo que tienen 100. Y en general los inspectores andaban dando vuelta un poco por esos caminos áridos del sur de la provincia hacia la buena de Dios. Este año nosotros hemos podido informar y detectar tanto al Ministerio de Trabajo, a la AFIP y nosotros mismos, y caer en cada uno de los campos en el momento indicado, es decir, cuando estaban cosechando. No sé si no trascendió mucho a nivel de los medios nacionales, pero han quemado camionetas del Ministerio de Trabajo, tuvimos agresión a todos nuestros inspectores, porque realmente detectamos más de 600 trabajadores en negro, 100 trabajo en condiciones de mano de obra esclava, 70 gente que trabajaba, chicos que estaban trabajando en el campo en condiciones tremendas. Así que yo creo que este gran avance nos está permitiendo controlar de una mejor manera. La agencia recaudatoria no es simplemente juntar dinero, sino tratar de trabajar por la dignidad de los trabajadores y de la forma en que se realiza este trabajo. Ahora vamos a hacer esto con la papa, yo soy abogado, yo me sorprendo cuando los técnicos me enseñan cómo trabajan ellos y pueden detectar no solo que hay sembrado papa allí, sino la producción que va a tener. Entonces ahora para la papa también estamos preparando con todas las agencias, con el ANSES, con la Dirección Nacional de Migraciones, operativos para poder hacer un control mucho más estricto en sectores que sí son claramente evasores. Si vos me preguntarías, bueno, ¿se puede hacer un mapa de la evasión en la provincia de Buenos Aires? En general es difícil. Ahora, hay sectores que claramente tienen
una tendencia a evadir y a tener trabajo en negro. Y estos son los de las zafras ocasionales, como la cebolla, como la papa. Y que son trabajadores golondrinas generalmente. Que son trabajadores golondrina y que los hacen trabajar en condiciones realmente infrahumanas. Así que ese es uno de los objetivos centrales. Y la interacción que estamos haciendo con la Dirección de Seguridad Social de la AFIP, que es donde yo trabajaba antes, la verdad es muy enriquecedor el intercambio de información que estamos haciendo. Ahora, lo que trascendió, sí, eso en los medios nacionales y por el impacto que tiene por el sector también que afecta, han sido los operativos, sobre todo en la costa, durante el verano, ¿no? La cantidad de grandes casas que estaban declaradas como baldíos en Pinamar, sobre todo, y en varios partidos de la costa. A partir de esa detección, digamos, de esa comprobación in situ de, bueno, esto no es un baldío, es prácticamente una mansión. ¿Qué pasa con los propietarios? Porque muchas de esas casas también trascendió que estaban alquiladas, entonces había un doble beneficio. Una cadena de evasión. Una cadena de evasión. Muy importante porque también eso para adelante cuando se están construidas y para atrás, ¿de dónde salió el dinero con el que se construyó? Sí. ¿Cómo se pagaron esos trabajadores que estuvieron allí realizando esas casas o esos edificios? Detectamos 140 casas de más de 300 metros en Pinamar y en Cariló, 67 edificios completos. 67 edificios de más de 10 pisos completos en la ciudad de Mar del Plata, que por allí canalizaban sus trámites por intermedio del municipio, pero nunca llegaba esa información a ARBA. Entonces, tenemos como dos tareas. Una, habiendo ratificado que nuestra información satelital era buena, no diría buena, sino buenísima, no hay prácticamente margen de error, porque eso es lo que también fuimos a cotejar en el verano, a lugares de los más difíciles, como Pinamar, en donde si uno mira una foto satelital ve nada más que un pinar. Sí. Lo que hacen las imágenes satelitales es ver qué hay allí abajo. Bueno, pudimos detectar en esos lugares o en lugares densamente poblados como Mar del Plata, establecer las dimensiones, las superficies, y en base a que este trabajo de campo nos debe bien, ya estamos intimando. Hace un mes comenzaron las intimaciones, más de 101.000 partidas de la provincia de Buenos Aires que tenían más de 10 millones de metros cuadrados sin declarar. ¿Eso en plata cuánto puede significar más o menos? Eso son alrededor de 140 millones de pesos al año de evasión. Es una cifra muy, muy importante. Y aparte también yo creo que el combate a la evasión tiene un efecto económico que no necesita la provincia, pero también un efecto moralizador para el que paga. Me parece que si alguien ve que tiene mucho dinero y no quiere pagar, o que hace maniobras como las que se hacen con los autos de lujo, que en eso estamos lanzando esta semana 12.000 intimaciones a personas. Bueno, yo reitero, soy de Bahía Blanca y hay mucha gente de mi pago que tiene su auto radicado en Chubut o en Neuquén, donde se paga mucho menos, o en el norte de la provincia de Buenos Aires, en San Isidro o en los partidos del norte que la radican en algunos municipios de Corrientes o del Chaco. Nosotros con este cruce de datos podemos preguntarle a esta persona por qué, si su hijo va al colegio en Bahía Blanca, si recibe los servicios en Bahía Blanca, si su tarjeta de crédito se paga en Bahía Blanca, si trabaja también en Bahía Blanca, porque eso surge de los registros de seguridad social, cómo es que su auto duerme a 1.000 o 2.000 kilómetros. La verdad que estas intimaciones lo que hacen es que la gente, supongo que avergonzada, viene y regulariza su situación porque no hay explicación posible para esto. Entonces, yo creo que nuestro objeto es, también aquella gente que más tiene y que por allí abusa de estas posibilidades que tiene de defraudar a la ley, sea perseguida, sea castigada. Hicimos 13 denuncias penales el viernes pasado también contra grandes empresas que habían defraudado por más de 12 millones de pesos al fisco provincial, y no es simplemente gente que no paga, es gente que es agente de retención, o sea que simplemente cobra un impuesto pero lo tiene que depositar y que no lo depositó. Me parece que el Estado en general tiene que respaldar al que no paga, al que paga, y sobre todo al pequeño contribuyente que paga, persiguiendo al gran evasor, que creo que tiene que ser el foco de nuestra actividad. Ahora, en el caso de las cantidades de terrenos no declarados como casas, sino como baldíos, ¿también hay multas a aquellos que entraban en esta ilegalidad, digamos? Porque si no, si se normaliza y a partir de ahí todo no pasa nada. Nosotros como provincia de Buenos Aires le cobramos hacia atrás y también con multa e intereses. Pero lo interesante también es que este intercambio de información nos permite que nosotros le facilitemos esto a la AFIP
y junto con la AFIP iniciamos un trámite de determinación de deuda para ver cuál era el origen de esos fondos, si efectivamente habían sido declarados o no, y eventualmente en base a eso nosotros cobrar ingresos brutos y cobrar impuestos a las ganancias o bienes personales la AFIP. Yo creo que esta interrelación es sustancial porque ARBA y AFIP son los cuadros técnicos creo más importantes de la administración, los más calificados que tiene la Administración Nacional y la Administración Provincial, y es muy útil que trabajemos en conjunto. Ahora, otra para, antes de ir al corte, pero que hace rato que se viene arrastrando en la provincia de Buenos Aires y no se termina de concretar. El tema de que no esté aprobada la ley de Postnet, que tenga media sanción y que haya tantos comercios en la provincia de Buenos Aires que no tengan tarjeta, digamos, ni de débito, ni de crédito, ni de nada. Lo de la costa fue tremendo. A ver, el 3% de los balnearios permitía pagar con tarjeta de débito. El 3%. Solamente el 7% de los gastronómicos permitía hacer eso. Y cuando nosotros vamos a hacer punto fijo, que es instalar un inspector nuestro de AFIP al lado de la caja para que no se pueda evadir, las facturaciones mágicamente aumentaban entre el 250 y el 1000%. Es un dato. Un inspector nuestro decía, bueno, la forma de reactivar al país es poner inspectores nuestros en cada parte porque aquellos que apenas facturaban muy pocas órdenes por día, cuando estamos nosotros facturan 10 veces más. La verdad que esto para nosotros, primero es un tema de seguridad. No tiene la gente que andar con dinero en efectivo en la calle. Segundo, un ahorro, un derecho del consumidor. Recordemos que el Estado Nacional descuenta un 5% del IVA a quien paga con tarjeta de crédito o débito. Y eso se le priva si a nosotros nos posibilitan pagar así, pagar con este medio. Y tercero, para nosotros es una fuente fundamental de control de la evasión. Cuando hay una transacción electrónica no hay posibilidad de evadir. Así que eso junto con nuestra campaña de pedir factura, que la verdad que ha tenido un eco increíble, sobre todo porque esto fue lanzado casi como una protesta personal en Twitter, y hemos tenido ya más de 150 denuncias por mes en mi propio Twitter, más lo que tiene ARBA, que nos permite a nosotros focalizar dónde se va, de saber quién nos da factura, y también nos permitió a nosotros reimpulsar esta ley que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que desde el bloque opositor, que necesitamos el concurso de otros bloques también, se pueda votar rápidamente esta ley que nos va a permitir, reitero, no nada demasiado raro, sino simplemente que le permitan pagar con tarjeta de crédito. El presidente del Banco Provincia está trabajando para conseguir que los costos se bajen al mínimo, con lo cual prácticamente no va a tener incidencia sobre los comerciantes, y a todo el mundo nos va a favorecer, sobre todo al usuario y al Estado, que va a poder controlar mejor. Bueno, pasamos a un corte y seguimos hablando sobre evasión, impuestos, lo que se cobra en la provincia de Buenos Aires y también en qué marco político estamos hablando. Seguimos en el próximo bloque con Iván Budassi.